Mi nombre es Karina Castillo. Y vamos a platicar un poquito de las cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, cosas que a lo mejor no platicas con cualquier persona, pero que ahorita se dio el momento y el tema y la charla. Y me gustaría mucho compartirles este tipo de experiencias padres que me han pasado a lo largo de mi vida. ¿De dónde empezamos? Pues por donde tú quieras, donde te antoje. Bueno, voy a empezar por la parte de cuando más tengo un poquito de lucidez en la niñez, más conciencia, que yo creo que fue alrededor de los 5 o 6 añitos. Estábamos en una habitación en una casa recién fincada de mis padres, todavía en obra negra prácticamente, y en esa habitación dormía yo con otras 2 hermanas, una mayor y una hermana menor. Entonces, como la casa estaba en obra negra, mi mamá puso unos plásticos transparentes en la ventana, ya que todavía no tenía herrería ni nada, y pues ya como eso de las 11:30 de la noche, yo creo más o menos, mi papá nos grita, ¿no? Que ya nos calláramos porque estábamos una jugarreta ahí entre las 3. Entonces nos grita, ya duérmanse. Uh-huh. Y pues como buenas niñas no hicimos caso, ¿no? Obvio. Seguimos jugando ahí. Entonces, de repente, ya con luces apagadas y todo, empezamos a ver en la ventana una especie de iluminación pequeñita, como una esferita, uh-huh, que se iba acercando, pero con un pequeño silbidito. No sé cómo describirlo, es como cuando chiflan los árboles, ajá, el sonido del viento, pero eso era algo muy singular, muy, muy fuerte, vaya. Entonces se acerca esa pequeña luz y empieza a girar en la ventana en forma circular. Ajá. Y de repente la luz que vimos se queda en el centro de la ventana, sostenida, y de repente vemos que se empieza a ampliar esa luz, se empezó a expandir. A expandir, exactamente es la palabra. Entonces, una vez que se empieza a expandir, alcanza grandísimo el tamaño de la ventana, totalmente, una ventana muy grande, uh-huh, y nos ilumina totalmente como si fuera un reflector, porque una vez iluminada tenía una luz como el de un foco, pero ajá, de repente ya grande, aumentó la intensidad de la luz y pues nos iluminó totalmente. Uh-huh. Entonces nos quedamos paradas porque ya estábamos acostadas, de repente no supimos ni cómo brincamos, ya estábamos todas paradas viendo la luz, y me dice mi hermana, ¿qué es eso? Un helicóptero. Uh-huh. Entonces pues a lo mejor sí, como niño es la idea que te das, ¿no? Ajá. Pero empecé como a analizar y dije, pues un helicóptero hace ruido. Sí, entonces claro, había un espacio de aproximadamente 2 metros afuera de la ventana, porque era como un balcón, y seguía otra habitación, así que ahí no cabía un helicóptero. Entonces mi hermana me jala de la mano, porque yo dije, yo voy a ir a ver, yo dije, ahorita vengo, y mi hermana me jala, me dice, no vayas. Entonces fueron escasos, no sé, 3-4 minutos los que duramos ahí de pie y no se movía la luz. Uh-huh. Entonces cuando por fin me quiero decidir a moverme, a ir, y mi hermana me jala, la luz vuelve a su tamaño. Uh-huh. Se volvió así, se encogió otra vez. Esta vez quedó como del tamaño, cuando inició era como del tamaño de una bolita de frontón. Uh-huh. Y cuando ya desciende otra vez a otro tamaño, se fue como del tamaño de una pelota de básquetbol. Entonces gira nuevamente y ¡fum!, se va totalmente rapidísimo, desapareció. Entonces nos quedamos así como que asombradas del tipo de evento, sí, donde nadie nos vio, o donde, ¿cómo te puedo decir? Donde esas cosas de repente no suelen ser tan comunes, tan ¿no? comunes, exactamente. ¿Y qué crees que haya sido esa cosa? Fíjate que yo hasta hace poquito, platicando del tema con Luis, habíamos dicho que eran orbs.
que eran Orbes. orbes. Orbs. Orbs. ¿Qué edad tenían ahí ustedes, Karen? Yo tenía como 5 o 6 años. Mi hermana la mayor tendría algunos 9 años. Se lleva 3 o 4 años arriba de mí, entonces tendría algunos 9 años ella. Y la más pequeña, pues obviamente tendría algunos 3, 4 años. Mientras me lo estabas platicando, yo me imaginaba una escena tipo cinematográfica, donde se ve la toma por espaldas de ustedes, donde se ve la silueta de sus sombras, la luz que está entrando, y me las imagino a ustedes ya con su batita de dormir y su pelo sueltito, así. No sé si vieron la película Encuentros Cercanos, Sí. que aparecen muchas veces esa toma, ¿no? De Así que es. una luz muy intensa y la sombra que estás proyectando por detrás. Así es. ¿Y no sentiste que te dieron algún mensaje o algo? Fíjate mental? que creo que ha habido ocasiones durante el largo de mi vida donde he sentido como que esa presencia de esa luz en diferentes cosas o en diferentes personas. En ese momento sí sentí que era como un acércate, o sea, acércate, hay algo, ¿no? Entonces, esa parte que a lo mejor mi hermana era más consciente, menos curiosa, donde ya no me pude permitir acercarme o algo, pero me ha servido como que para poder entender que hay cosas más allá. Los mensajes creo que han venido después. Ah, ok. Después, en ese momento no. Ah, ok. Pues se dice que los orbs en realidad es una manera de utilizar a distancia, ¿no? Como monitores. Imagínate que es un dron y que ese Exacto. dron trae su camarita y recibe, pero hay, como te dijera, hay una explicación que se oye por ahí. Ujú. Sí. Sí, yo tengo un conocimiento de que, bueno, tengo una pequeña teoría que los orbs son realmente una expansión por así llamarlo, de la conciencia de alguien, de un ser que no está en esta ¿Dimensión será? en esta dimensión o en este plano que tienen, bueno, muchos de estos seres que están aquí entre nosotros pero no los vemos, tienen la capacidad de proyectarse como si quitaran un pedacito de sí para venir aquí, ver y observar, y realmente es un pedazo de ellos, ¿no? De su misma energía, Así supongo, es. ¿no? Sí, al ser eso, pues tienen la capacidad como si tú te quitaras un ojo y tuvieras la capacidad de mandarlo donde tú quisieras, de hacerlo grande, hacerlo chiquito, y poder observar y ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que como, por ejemplo, para mí en esa edad, yo creo que tratas de omitir esas cosas o de hacer como que no pasaron, o que si pasaron, pues fue un chiste raro de la vida, porque por lo regular cuando lo contaba o cuando decía, ¿ves que vimos esto? Me decían, estás loca, ¿no? Esas cosas no pasan. Ah, siempre la Entonces, clásica. ajá. Si a mí no me ha pasado, es que tú estás loco. Así de Ajá, fácil. así es. Oye, y hablando de eso, ¿te has vuelto a suceder eso? ¿Algún evento similar con ese tipo de luces? Fíjate que en lo que viene siendo el tipo de luces ya no me volvió a pasar. Me volvió a pasar, pero ¿cómo se puede decir? De manera más extraña. De manera más extraña porque, y digo más extraña porque como que mi conciencia tuvo otro nivel de poderme permitir entender que hay otras cosas. Y de ahí empezaron una serie de sucesos muy diferentes, en los cuales a lo mejor yo no tenía idea de lo que me estaba pasando, pero siempre trataba como que de bloquear ese tipo de eventos. No sé, situaciones como, por ejemplo, durante los sueños fue cuando empezó a despertar este tipo de cosas que me podían llevar como a un paso más de lo que va a pasar. Por ejemplo, durante los sueños, yo estaba platicando con mi papá el otro día, le dije, ¿recuerdas cuando mi abuelo falleció? Y me dice, sí. Entonces yo le platiqué a él que antes de que pasara esto, yo ya había visto que mi abuelo había avisado que iba a fallecer.
Entonces, inmediatamente a las 3 horas que despierta uno del sueño, yo recuerdo que en ese entonces mi papá era de levantarnos a las 7 de la mañana, sí o sí, fuera cualquier día. Entonces despertamos y 9:30 de la mañana después le avisan que se fuera porque mi abuelo estaba a punto de fallecer. Entonces me quedé pasmada porque yo dije, lo vi. Dije, vino antes y empecé a platicar con él. Entonces, en los sueños, él estaba junto a una luz. Entonces, esa luz era muy parecido a lo que yo ya había visto como el orbe que habían dicho. Uh-huh. Pero ahora, por ejemplo, mi abuelo estaba en un lugar muy bonito, muy tranquilo, como si fuese un río con un amanecer hermoso y todo. Y me decía que iba a estar sentado junto a esa luz. Cuando él me lleva junto a esa luz a estar ahí junto a él, me dijo, estos son tiempos muy sagrados. La misión de las personas es amar. Tienes que enseñar a amar a todo el que esté junto de ti. Me dijo, él no lo enseñó. Entonces yo volteé y lo vi y era un hombre grandísimo. En los sueños yo lo puedo escribir que era como Jesús. Uh-huh. Así es como lo puedo escribir totalmente. Entonces, alto, barbón, pelo largo. Sí, solamente que no era de nuestro tamaño. Era muy grande. Era muy grande. Muy alto, perdón. No, era muy grande. Ah, grande. O sea... alto y ancho. Sus dimensiones. Ajá, la dimensión de él como si fuese una persona que midiera unos 6 metros, yo creo. O sea, el tamaño que él tenía, o sea, mi abuelo se veía muy pequeñito comparado con él. Entonces, yo me quedé como que era un sueño. Yo dije, no sé de qué habla mi abuelo, quién sabe, ¿no? Tanta. Uh-huh. Entonces, cuando despierto y me entero de la noticia y todo, vi a mi papá y yo dije, chanclas, no era tal cual un sueño normal, vaya, uh-huh, sino en realidad era un aviso. Tuviste una premonición. Sí. Sí, entonces, así por medio de los sueños, mi mamá nos decía que la familia estaba comunicada por medio de los sueños. Entonces nos tocó vivir varias experiencias, desde nacimientos de bebés, cosas que normalmente a veces ni siquiera estaban seguros que iban a pasar. Por ejemplo, mi madre también decía, recuerdo que cuando me vio me dijo, te soñé que venías. Y me dijo, ¿estás embarazada, verdad? Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? Dijo, te soñé con un niño, así. Y mi primer hijo fue un hombre, un varón. Un varoncito. Así es. Y, por ejemplo, igual por sueños, me tocó conocer a mis hijos. Órale. Entonces, mucha gente suele decir, soñé que iba a tener un bebé. Tienen un bebé y todo, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la fortuna que he tenido es que antes de nacer había soñado cómo iban a ser físicamente, uh-huh, o cuántos hijos iba a tener. Sí, entonces, todo ese tipo de detalles fueron como que diciéndome, hay una energía muy bonita, muy padre, donde tú puedes ver cosas que a lo mejor todavía no ven otras personas. Fíjate, ahorita que lo que estás platicando eso, me recuerdo que cuando yo conocí a mi hijo, así como dices tú, uh-huh, ya lo vi como de un añito, ya con su ropita y todo, y su carita, ya grandecito, uh-huh, pues. Y es exactamente el niño que al año uh-huh, y medio nació, igualito. Como ya lo habías visto también. Exacto, sí, exactamente. Y de hecho hay una foto que se le tomó a esa edad con la misma ropa con la que lo soñé. Así es. Que a lo mejor mucha gente en conciencia, despiertos, les puede nombrar los déjà vus, ¿no? Despiertos, cuando uh-huh, estás despierto y tienes cierta visión y ese tipo de cosas. En los sueños yo he podido ayudar a varias personas, porque cuando me ha tocado a veces de repente soñar ciertas cosas, alcanzo a veces avisar, a veces, no siempre. O sea, dentro del sueño, ves a una persona y le dices, te puede pasar esto. Así es. Y ten cuidado. Así es. Órale, sería como en el astral más bien eso, ¿no?
No sé si sea astral. Hay gente que me ha dicho que puedes estar en otros lugares dormido, pero puedes viajar en el tiempo. Puedes adelantarte a lo que va a pasar. Esto no sé qué tan cierto sea. Yo tengo muy poquito descubriendo el tipo de cosas de las que uno puede salir en este tiempo en tu cuerpo, y poder como que avanzar un pasito adelante y al mismo tiempo estar consciente de que estás aquí. No sé si me explique. Sí. De hecho, sería buena idea hacer una investigación de ese tipo de gente que tú sabes que puede salir de su cuerpo y hacer viaje en astral, ver si se puede viajar en el tiempo. Sí se puede. Sí se puede. ¿Hacia atrás o hacia adelante? Porque ya en ese punto ya el tiempo no existe. Lo que pasa es que cuando sales el término astral tiene varios, ¿no? Unos le dicen astral, otros le dicen la fase, otros le dicen cuarta dimensión, pero el accionar es el mismo, ¿no? En ese punto tú puedes ver el tiempo que, como dice aquí Lalo, la linealidad es solamente aquí, pues. Cuando te sales, ves todo cómo puede suceder, cómo sucede al mismo tiempo. Inclusive, por ejemplo, eso que tú decías de que viste cómo iban a nacer tus hijos, cuántos hijos vas a tener, eso sucede porque las personas que ya están un poquito más despiertas tienen a veces pequeños accesos a las decisiones que tomaron, a las acciones, perdón. Antes de encarnar tú decías qué es lo que te va a suceder, cuántos hijos vas a tener, ¿ok? Y tú cuando estás aquí, si tienes un nivel de conciencia adecuado para tener información a eso, puedes acceder a ello. Porque cuando estás aquí muchos hay un término que se le llama el velo, que es te ponen un velo para que no recuerdes nada. Y una vez aquí muchos tienen acceso de manera consciente o de manera espontánea a todo lo que va a suceder. Pausita. Inclusive ahí también existe la posibilidad de que, por ejemplo, cuando tú encarnas, tú dices, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, ¿no? Pero si tú una vez aquí y ya tienes un nivel de conciencia más crecido, pues sí, más avanzado, pues, despierto. sí se podría decir así, ¿no? Solo diferente. Yo he sabido de personas que inclusive están aquí y saben lo que va a pasar y dicen, no quiero que eso pase. Y se hace un debate, pero ¿por qué no? Porque no quiero, porque no me siento listo, porque yo prefiero cambiar las cosas para acá. Y si está dentro del rango de posibilidades que puedes hacer para que no se corte la meta, o sea, que el fin sea el mismo, se puede lograr también. Wow. Ok, o sea que tienes tu bitácora, van a suceder tales puntos, pero tú puedes desviarte un poco que al final vas a llegar al mismo punto. Sí existe esas raíces de que tú puedes elegir uno. Como si tuvieras una nave, quieres una nave, y el otro te dice, ¿sabes qué? Siempre no, pues ya no, ya se acabó el show. Yo fíjate que en cierta analogía de mi vida, yo me vi como en un bucle de cosas que se repetían, en donde yo ya me veía viviéndolas. Entonces yo dije, ¿por qué esto que ya lo vi, ya lo visualicé, por qué lo estoy viviendo? Y si lo estoy viviendo, y por más que yo me quería desprender de la emoción o de la situación que estaba pasando, cuando ya sentía que esto ya lo libré, ya lo pasé, me volvió a pasar una situación similar con otra persona, donde yo peleaba con ese tipo de cosas. ¿Con qué peleaba? Cuando empecé a ver cosas, por ejemplo, en casa, ya mayor, ya adulto, yo recuerdo estar en una casa en Zapopan, Guadalajara, Zapopan, Jalisco. Perdón, cerca de Guadalajara. Entonces yo recuerdo que estábamos rentando una casa y en esa casa mi ex esposo seguido me despertaba y me decía, gorda, escucha. Y yo,
Me quedaba escuchando ya 2, 3 de la mañana, quizás, no sé, pero me despertaba. Entonces yo decía, ¿qué escuchas? Es que se oye una mujer que está llorando. Y yo decía, no, hombre, duérmete ya, buenas noches, ya, y que Dios te bendiga, deja molestar. Es mi mamá, no le hagas caso. No, hombre, yo decía que... Es la suegra. O sea... O es la vecina que está de luna de miel. Cuando tienes algo... Ándale, se ve que están llorando, no. Cuando tienes algo tan bloqueado y algo lo va a despertar o alguien va a ayudarte a que esto despierte, porque yo creo que esa parte de insistencia, no sé, fue lo que me hizo como prestar atención. 3 veces me hizo despertar y por más que ponía atención yo no escuchaba nunca nada. Yo decía, este está loco, ya bye. Entonces cambia de turno, él se va a trabajar en la noche y me quedo yo con mi bebé de a lo mejor 3 meses de nacido. Era mi tercer hijo, los otros 2 estaban en la otra habitación. Y entonces de repente empiezo a escuchar botas. Y yo dije, ya llegó, en la madrugada, ¿no? Y siento que alguien se sienta cerca de mí. Era una cama king size. Por lo regular, cuando tú te sientas en un colchón de esos buenos, acá chidos, no sientes a la otra persona. Y sin embargo, sentí que se sumió el colchón de una manera súper rara. Y yo dije, ¿qué onda? Abro los ojos y no veo a nadie. Entonces dije, quizás yo me jalé. Siempre buscas una explicación lógica, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente empiezo a escuchar a mi lado izquierdo, recuerdo perfectamente, y empiezo a escuchar un... Y yo, Madre Santa, dije, ¿qué es esto? Y abrí los ojos, pero en automático, o sea, mi corazón se quedó así de, ¿what? Y por más que yo dije, esto no está pasando, se escuchaba más fuerte, muy, muy fuerte, a un lado de mi hijo que estaba acostado de mi lado izquierdo. Entonces jalé a mi bebé, enseguidita lo apreté conmigo y se oía muy fuerte ese lamento. Se me prende una pequeña televisioncita que teníamos, de esas pequeñitas portátiles, uh-huh, que eran de perilla, sí, y se prende. Y yo dije, no puede ser. Con el hiss de fondo. O sea, no puede ser, exactamente, dije. Esa cosa hay que darle vuelta, dije, no, o sea, así no prende. Entonces, volteo a la ventana y empiezo a ver sombras blancas corriendo tras de sombras oscuras. O sea, ya estaba todo apagado, ya era de madrugada y parecía que había un ejército de sombras afuera de la habitación peleando unas con otras y se oía una corredera horrible. Pero era en la calle eso. No. En su cuarto. En mi cuarto afuera era una como un patiecito. Un patiecito. Así es. Y después había una puerta y ya después era la cochera. Era como si fuera un pequeño... ¿Un tragaluz o algo así? Sí, para que diera luz nada más a la habitación. Entonces, mi corazón empezó al 1000 por hora. O sea, era un latir que lo sentía cerca de la garganta, ya así súper extremo. Y empecé a decir precisamente, yo no puedo con esto. No estoy lista, esto no es para mí. Y sé qué está pasando. Entonces, lo que todo buen católico... Padre nuestro que estás en el cielo, real, pero no me salía más. Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No, hombre, ya me agarró a mí. La vieja confiable. No, pero sí fue increíble porque lo que yo hice fue que me levanté, como que mi instinto. En ese entonces tomé una de las velas de mis hijos, de los cirios de los bautismos, uh-huh, y lo encendí y se prendió el foco de mi cuarto como si tuviera bulbos. Ajá. Y me quedé asombrada. La televisión se apagó, el cuarto se iluminó despacito y yo lloré, ¿no? O sea, yo estaba en shock. Sí, estabas aterrada, ¿no? Así lo que es. estaba sucediendo. Porque por más que querías buscar qué era, qué había, no había nada. Una serie de llantos, de luces, de sombras y de ruidos que dices, ¿de dónde carajo sale esto? ¿De dónde vienen tantas luces que estaban afuera de la habitación si no tengo una calle afuera? ¿No? Como tú me decías, estabas hacia la calle, ¿no?
No, no había calle hacia afuera. ¿Vivías en un fraccionamiento o vivías lejos? O sea, ¿vivías a las afueras de la ciudad? Vivíamos cerca de la penal que está en Zapopan, así se llamaba esa área. Ya. Había una penal de menores, un tutelar de menores, perdón. Entonces ahí era donde vivíamos nosotros cerca. Y obviamente pues era una colonia pues no muy, ¿cómo te puedo decir? No muy habitada. No muy habitada, exactamente. Pero ahí fue donde empecé a dispararse, ya como adulto, varias cosas. ¿Y esa experiencia te siguió sucediendo o fue No, me por siguieron única vez? sucediendo varias cosas. De repente estaba yo cocinando y me acuerdo que le dije a mi hijo, hazte para allá, te voy a quemar. Pero así es, ves que ves aquí la sombrita a un ladito de ti y tú hazte para allá, te voy a quemar. Y de repente dije, no, es que sí puede pasar un accidente, ¿no? Mi amor, hazte para... Y no había nadie a un lado de mí. Pero Nadie. sentiste la presencia de alguien Sí, claro, chiquito ahí así a tu es, lado, sí. ¿no? Ajá. Entonces los carros de mis hijos se movían en la noche en los patios. O sea, ahí me tienes amarrando todo, sujetando todo, porque yo decía, no debe de haber nada fuera de su lugar. Porque era tanto mi shock que yo decía, ¿qué tal que es el aire? ¿Qué tal que es no sé, algún gato o algo? Entonces yo trataba de no dejar absolutamente nada fuera de su lugar porque buscaba una lógica para lo que estaba sucediendo. Una explicación física, ¿no? Así es. Ya. Sí, o sea, lo que tenía era una casa invadida de entes. ¿Esa casa la rentaban? Sí, muy barata, por cierto. Pues por eso. Clásica, ¿no? Sí, después Es me que enteré. cuando hay asesinatos y cosas así, ¿cuánto la renta? Exacto. No, pues te doy 100 baros, pero vente a vivir Claro. aquí. De hecho, sí, fíjate que después me enteré que me dijo una de las vecinas, nadie dura viviendo ahí. Exacto. Nadie dura viviendo ahí. No, dije, pues ¿cómo van a durar? Dije, pero o sea, a nosotros nadie nos había dicho nada sobre la casa. Absolutamente No, nada. es que no te van a decir. Entonces, No te van a decir. no hay currículums de casas. No, porque incluso, no sé, creo que en Japón hay leyes para eso, donde las casas, si hubo muertes en esa casa, los precios se van bajísimos, pero te tienen que decir. Claro. Y ahí depende de ti si quieres Vivir o no vivir ahí. o no. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí? Como 2 meses. No, pues ya aguantaron algo. Sí, aguantamos algo. 60 noches con eso está cabrón. Porque, no, Sí. pero fíjate que yo los primeros 15, 22 días no vi nada, yo todo fine, todo Por los a últimos gusto. 40. Pero ya después fue algo que yo empecé a interiorizar y a decir, esto no está pasando. O sea, buscando la lógica, trataba de mantenerlo ahí, ¿no? Entraste en negación. Fíjate Así que, es. pero también hay el caso contrario, donde hay casas donde los inquilinos les caen bien a la gente que vive ahí. Y dejan de haber fenómenos, se desaparecen. Como que los fantasmas, llamémosle así, los fantasmas que están habitando, les cae bien la familia y no les hacen nada, no les dicen Welcome. nada. Simón. Como la Entonces, película de los otros. Sí, o sea, Ándale. No, pero fíjate que en cuestión de esa casa, creo que esa casa, por ejemplo, me hizo empezar a abrir el canal de pide y se te dará. Yo recuerdo que yo dije, no, ahorita no, gracias, no puedo, no es creíble, está bien, bye. Pero como que tantos días con esas vivencias, con pequeños detalles raros, y sonidos, yo decía, a ver qué pase. Y pasaban cosas raras, ¿no? Y luego decía, no, mejor no. Y como que se tranquilizaba el asunto. Era broma. Era broma, exactamente. Pero, y luego de ahí empezamos con una crisis económica muy fuerte y yo me tuve que ir a trabajar. Entonces yo era mamá de casa totalmente. Entonces cuando yo me voy a trabajar, regresaba yo también en las madrugadas. Recuerdo que mi esposo se enfermó mucho y se quedó sin chamba y enfermo y yo con bebés y todo. O sea, vete a Todo buscar. el paquete. Sí. pero viviendo en esa casa. Viviendo en esa casa. Ya recordé que por eso fue que no nos pudimos mover, fíjate. Entonces,
Cuando regreso en la madrugada, yo recuerdo que siempre venía alguien en el camión que se bajaba antes que yo, caminaba exactamente a la calle donde empezaba mi casa y él daba vuelta a la izquierda y yo a la derecha. Entonces siempre había alguien, una sola persona solamente, una sola persona, y recuerdo que era un muchacho. Entonces yo decía, tiene mi mismo horario, bendito sea Dios, porque ahí se bajaba. Y un día de repente, era mi último día de trabajo, oí como el aleteo de una lechuza donde él dio vuelta, pero se oyó como cuando golpetea. Y volteé para ver para dónde se iba y no había nadie. Entonces fue muy curioso porque cuando yo lo quise alcanzar fue porque cuando lo veo caminar adelante de mí, por más que lo quería alcanzar no podía. Y yo vi que iba como así del piso, como 5 o 10 centímetros arriba del piso. No iba pisando el muchacho. Entonces ya cuando oí ese como aleteo y que no lo pude ver, yo dije, debe de estar en una de las casas que están ahí al principio, ¿no? Ahí debe de vivir. Sí, pues porque se te perdía muy rápido, así ¿no? es. Entonces empecé a preguntar, oye, un muchacho así y así. Jamás, no había nadie así. O sea que te topaste con un nahual sin darte cuenta. Un nahual. Así. Pues dicen que los nahuales son aquellas personas que se transforman. Pero ella dice que no estaba tocando el piso. O que no era un ser vivo. Yo le nombro Ángel. A mí me suena más que era alguien que la estaba acompañando. Exactamente, para mí era un compañero, o sea, porque... Para que no estuviera solito. Así es. Pero que no estaba vivo. Pero que sí lo podías ver tú. Lo podía ver yo. Quizás nadie más lo veías que tú. Es que yo llegaba a la casa a las 5:30 de la mañana. Órale. Duré trabajando así como 10 días. Entonces, siempre he sido como muy miedosita para andar en las calles sola. Entonces, yo recuerdo que esa parte de cuando volteé a verlo y como que quería agradecerle. Entonces, como que mi intención era, alcánzalo, gracias o buenos días o algo así. Y por más que lo quería alcanzar, no podía. Y cuando volteo a verle la parte de los pies y ver que no estaba pasando, que estaba como levitando, yo dije, Madre Santa, dije, ¿qué es esto? ¿Y qué sentías tú cuando lo veías? ¿No sentías qué tipo de energía te emanaba hacia ti? Es que él venía dormido siempre. O sea, para mí era nada más tranquilidad. Si yo te puedo describir qué sentía yo decía, ya viene aquí, qué padre. Ajá. Era nada más tranquilidad, algo padre. Compañía, paz. Así es. Y ese tipo de experiencia se me repite, pero se me repite alrededor de 3 años después, ya separada de mi marido, viviendo ya en un rancho, es donde se repite una historia muy similar a esa, que ahí, por ejemplo, yo estaba cerca del pueblo de Tequila y tenía que trasladarme hasta Tlaquepaque a trabajar. Entonces tenía que tomar camión foráneo. Para eso había que salir a carretera. Entonces, como no había coche, tenía que tomar el primer camión de la mañana. Muy temprano. Salía de la casa aproximadamente a las 3:20 más o menos. Y yo ¿De la madrugada? De la madrugada. Ups. Me tocaba entrar a las 6:30 de la mañana y eran 2 horas de camino. Así que para alcanzar camioncito y todo, eran 3:20 de la mañana. La hora perfecta para ver cuánta cosa, ¿no? Pues, cosas muy padres, fíjate. Ahorita ya es como algo muy bonito y algo que yo digo, carajo, qué afortunada soy. Porque no creo que a toda la gente le pasen este tipo de situaciones. Uh-huh. Solo que aquí en esta ocasión, por ejemplo, yo recuerdo que antes de salir de casa, abrí la ventana y como era un rancho tal cual, cero alumbrado público, uno que otro foquito allá, en una que otra casa habitada. Entonces dije, Dios mío, mándame un ángel, dije, porque me estoy muriendo de miedo y no quiero salir a trabajar, pero tengo que hacerlo. Entonces abro la puerta y veo un perro. Entonces, ese tipo de perro casi del tamaño de un, ¿cómo se puede decir? Como del Scooby-Doo, un galgo. Tipo gran danés, una cosa así. Sí, ándale, exactamente. Solo que este perro era muy
muy descuidado. Se veía muy, muy feo de su piel, pero era todo color negro. Y sus ojos eran muy rojos. Y digo, porque era de madrugada, no se alcanzaba a ver muy bien las cosas, pero cuando abro la puerta de mi casa, la luz lo alcanzó a iluminar perfectamente bien. Entonces le vi los ojos rojos, pero rojo foquito. O sea, que ¿le irradiaban luz propia o era lo que te reflejaba del foco? No, era luz propia. Ah, O sea, caray. ya con la puerta de la casa abierta, y él estaba muy cerca de mí. Entonces se levanta el perro, se sacude y me miró fijamente. Entonces yo recuerdo que yo dije, con miedo, ¿neta tú eres mi ángel? ¿Neta, Dios? ¿Neta? ¿Y qué te dijo? Guau, guau. Y no, hombre, parecía que hablaba, te lo juro. O sea, se dio la vuelta, se paró y como si dijo, a la hora que tú quieras. Y empecé a caminar y el perro me empezó a seguir. Órale. Entonces yo notaba que la gente sí los veía, porque sí había muchos señores que salían que a la siembra, la corta de caña, allá hay mucha caña, entonces la gente los veía y como que decían de lejitos. Pero el perro me dejaba en la carretera y se regresaba. Ok. Todos los días me esperaba un perro afuera de la casa con las mismas características del color y del tipo de ojos. Pero en cuestión de físico, el perro fue cambiando. De raza. De raza, exactamente. Ok. Hasta que llegó el punto donde el perro, que yo creo que era el día número 60 quizás, cuando ya salí de casa y dije, Dios mío, ayúdame, todos los días hacía yo lo mismo. Y llegó el punto donde dije, mi angelito, por favor, ya me voy a trabajar. Pero con una tranquilidad de saber que alguien iba a estar conmigo, que llegué a ver un French Poodle afuera de la casa, color Chiquitito. blanco. Entonces me dio mucha Con la risa, colita, esa tic, 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 risa, tic, 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 ándale, tic. así tal cual. Yo dije, neta, tú me vas a cuidar a mí. Y fue hermoso porque yo dije, en realidad quizá esto era también el tamaño de mi miedo. Así lo quise como relacionar exactamente. Y llegó el punto donde ya sabía que yo no iba sola. Entonces ya no lo ocupaba físicamente ese apoyo. Ya sabía que aunque no se viera físicamente, Iba a dije, estar. así es. Sí, fíjate que ahorita me estoy acordando de la historia de un sacerdote. No recuerdo muy bien todo, pero así el contexto general era ese, que tenía que ir a hacer un servicio a una colina muy peligrosa y que le decían, no vayas, pues un chingo de malandrines, asesinos. Ah, vivía yo creo por cerca de donde yo vivía. Era tu, Era tu vecino. era tu vecino. Total que este sacerdote fue y hizo lo que tuvo que hacer, fue varios días. Y en una ocasión alguien fue y les preguntó a los malandrines, oye, este sacerdote, sí, dice, oye, ¿por qué nunca le pasó nada? ¿Hizo pacto con ustedes o habló con ustedes o qué? No, dice, es que siempre que venía con dos señores muy grandes a su lado y todo, pues nadie le hacía nada. Pero el sacerdote siempre iba solo. Nunca hubo nadie con él. Nunca hubo nadie con él. En físico. En físico pero, no. Ajá. Pero sí se les mostraban al resto. Al resto, Claro. sí. Para que no se acercara, ¿no? Sí, sí. Claro. Fíjate, que ahorita que estás diciendo eso, muy pocas veces he sabido yo que los sacerdotes, cuando están vestidos con su atuendo, que alguien les quiera hacer algo. Al contrario, ¿no? Los mismos malandrines, padre, le doy raite, ¿no? O algo, supongo, ¿no? Sería una buena observación preguntar si él iba en su túnica o iba de civil. De civil. Ahí sí está más expuesto, ¿no? Mientras anda de civil. Sí, sí. Pero bueno, Y Cari. tenemos un amigo que es sacerdote para preguntarle. Ah, sí. Sí, Pregúntale. sí. Otra historia, a ver. Otra historia. Bueno, ¿qué te parece si te traes a tu amigo sacerdote y platicamos también con él? ¿Qué te parece Claro que sí. en otro episodio? Claro que sí, es el padre César, hermano de María, Hija de José. hija de José. Esposo de José. Su carnal se No, llama hombre. Jesús. Esta parte la cortan, mamá de María culpando a Manuel porque le estalló el apéndice, porque la hace renegar mucho y es pobrecita. Ayer se la tuvieron que hospitalizar y dijo, este es el culpable. Y yo, sí.
Y yo esta parte la cortan. No, no la voy a cortar, la voy a dejar tal cual. Mira, Manuel. No, pues fíjate que otra historia. Pues me ha tocado que en mi trabajo, por ejemplo, ya con esta parte aceptada, no totalmente entendida, porque creo que siempre va a haber cosas que entender y yo creo que yo estoy empezando a entender. Ahorita para mí son historias, pero todavía no encuentro una lógica. Una lógica, una finalidad. Creo que debe de haber algo que te diga realmente cuál es el objetivo de... Yo he ayudado y aportado a mucha gente con mensajes, con apoyo que yo sé que ocupan en esos momentos, pero creo que debe de haber algo más, algo más, algo más. Creo que la conexión entre yo y otras personas es para un propósito más fuerte. Entonces, ayer en mi trabajo me ha pasado, por ejemplo, yo alcanzo, por ejemplo, a sentir a una persona tocándola, el tipo de energía que trae o si viene con alguien más o algo así. Y me tocó con nosotros que una cliente al ir pasando, yo la abordé, nosotros abordamos a los clientes al pasar. Y pues la señora como que dijo, no, gracias, no estás dando lata, no pasa nada, es válido. Pero se quedó como pasmada después de 5 o 6 pasos y se quedó parada y volteó y se me quedó viendo. Y yo, como buena vendedora que soy, le insistí, regrésate, sé que te vas a ir muy contenta. Vendemos cosas para el cabello, entonces por eso es que fue una señora y por eso es que dije, te vas a ir más contenta. Pero después de que la tocaste. No. Ah, ¿no la habías tocado? No, yo solamente al caminar la saludo. Ah, ok. Hola, ¿te podemos mostrar? Sí, no podemos tocar antes de... Ya. Demasiada confianza, Claro, ¿no? sí. Entonces, la señora se regresa muy linda y todo, se sienta. Cuando yo empiezo a peinarla, a hacerle una demostración de los productos que manejamos, empiezo a sentir que una parte de mí se empieza a poner caliente, como si me hubiese acercado a una fogata gigantesca. Entonces le comenté a ella, le dije, crecen cosas que no son como que tan comunes. Y me dijo, depende, ¿no? Volteó el cuello así como las lechuzas. Uh-huh. Y me dijo, depende. Le dije, lo que pasa es que siento que no vienes sola. Le dije, traes una presencia muy fuerte contigo. Y le dije, esto es algo muy bonito, le dije. Y se me quedó viendo a través del espejo. Y le dije, a ver, espérame, porque del otro lado de mi cuerpo se empezó a incendiar todo, ¿no? A calentar. Entonces dije, no es una, son dos. Y empecé a escuchar cosas y le dije, ¿me permites darte un mensaje? Y me dice, sí. Cuando yo alcanzo a darle el mensaje era porque era como un pequeño murmullo, pero algo muy tranquilo, muy bonito. Y le dije, son 2 hombres. Y la señora se reventó en llanto, ¿no? Y le dije, perdiste 2 hombres. Mi hijo y mi esposo acaban de fallecer en un accidente hace un mes. Y le dije, ok, ¿quieres oír tu mensaje? Porque ocupaba que se tranquilizara, ella estaba llorando. Y le dije, ¿quieres oír tu mensaje? Sí, dime. Me dicen que tienes un evento bien importante este fin de semana. Le dije, y que necesitan verte feliz y que lo disfrutes. Que sí van a estar ahí de otra manera, pero que sí van a estar ahí. Y la señora estaba, que pobrecita, le dije yo, si tienes un evento importante, ¿qué evento es? Y me dice, es la boda de mi hija. Dice, yo no pensaba ir, dice. Por el duelo. Por el duelo, exactamente. Entonces, pues la señora muy linda y todo, o sea, se levantó, me dio las gracias, se fue, me dio mi cabecita. Y para mí era como solamente repetir las palabras que ya estaba oyendo. Entonces, en ese momento, cuando tú escuchas un mensaje así de este tipo de entes que ya no están, me dejaba muy cansada, porque había algunos que como que te absorben energía, pero yo con ella sentí muy padre
porque sentí que fue algo muy tranquilo. Sí, porque estabas ayudando a alguien, ¿no? Lo que pasa es que creo que cuando, es una hipótesis, creo que cuando la persona que se va tranquila, no hay tanto desgaste de esa energía, no hay tanta carga, porque creo que esa carga, cuando ellos te usan para poder decir su mensaje, es lo que te agota. Hubo una vez una chava también que también se acercó y ella ya es clienta, y cuando ella se acerca le dije, ¿quién es el muchacho de la camisa azul? Y me dice, ¿cuál muchacho? Y le dije, ay, te vi con un muchacho de una camisa azul. Y me dice, no, vengo yo sola. Y le dije, no, yo juro que vienes con un muchacho de camisa azul, con corbata y así y así. Y se le sale una lagrimita, ¿no? Y me dice, así sepultamos a mi primo el fin de semana. Y yo, carajo, dije. La verdad, a veces no puedes distinguir quién ya se fue, porque cuando se te hacen presentes físicamente, a veces se ve normal. Sí, sí. Solo de repente ya no está. En otra ocasión me acordé que estábamos platicando yo y mi compañero y estaba una tercera persona enfrente de nosotros dos. Entonces alcanzamos a ver entre el montón de gente que venía una persona rápido, así con mucha prisa. Entonces yo muevo a la señora porque estábamos a medio pasillo y yo dije, pues para que pueda pasar, ¿no? Entonces cuando la muevo veo que la otra persona como si chocara con ella y nunca salió de con ella. Ups, se le metió. Ajá. Qué Entonces feo. nos quedamos yo y mi compañero así de, ¿viste? Los dos así como que, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Y la señora, ay, sentí un escalofrío bien feo. Y yo así de, ok. Dije, esto no me había pasado. Porque lo que tú esperas al ver tanta gente, tantas cosas, Qué movedero. claro, y nosotros lo que queríamos era verlo pasar. El que Lo venía. lógico, lo que esperaba. Claro, ¿no? entonces al ver que no sale de la otra persona y que la otra señora sintió así como que, ay, sentí un escalofrío y los dos, ¿what? Entonces, son cosas que te vas quedando para analizar como para poder catalogar, Fíjate que me ha tocado, clasificar. sí, me ha tocado ver videos, ya son varios, donde sombras van detrás de una persona y ¡fum!, se le meten por la espalda. También he visto cuando se le sale a uno y brinca y se le mete a otro. Ok, sí me ha tocado ver videos así, pero yo no tanto de sombras, sino como que un poquito, sí se alcanza a ver el físico. Las que yo he visto no han sido sombras tal cual. Son seres pero traslúcidos. Así es, Órale. seres translúcidos. Y pues ya el más reciente, el último que llegué a tener, creo que les mandé los videitos, los audios, perdón. Estaba en una cita con un homeópata. Entonces me estaba poniendo acupuntura, me deja con meditación y todo. Y yo estaba muy a gusto cuando de repente empiezo a escuchar llantos de niños. Pero estos llantos se escuchaba como si los estuvieran torturando, como una tortura. Y yo dije, ¿cuántos son? ¿Qué necesitan? O sea, en mi mente empecé como a responder, ¿qué está pasando, no? Entonces, como era demasiado lo que yo estaba escuchando, aclaro que es un lugar de consultorios. Entonces, no hay como que lugar como para que haya guardería, escuela o algo así donde se escucharan Y generalmente están aislados esos cubículos, ¿no? Exactamente, sí. Y aparte eran, no sé, era el mediodía, se alcanzaba a escuchar ruido de los carros y toda una avenida. En realidad yo pregunté, ¿hay niños aquí? Y me dijeron, no hay niños. Pero para eso tomo mi teléfono y empiezo a mandar como un audio de WhatsApp. Ya. Que grabara. Así es, que estuviera grabando, porque yo dije, necesito saber que esto que estoy oyendo no está en mi cabeza. Dije, que realmente esté pasando, dije, porque esto va a ser una prueba para mí de, como muchas otras tantas, de que esto que pasa en realidad tiene más,
¿cómo puedo decir? Más fuerza, más pruebas de que sí está sucediendo. Y empecé a grabar el audio y se lo mandé a mi novio. Entonces, después de los 2 audios que le mandé, le puse, no los abras. Al ratito los escuchamos juntos, por favor. Y me dijo, ¿por qué es algo importante? Le dije, para mí sí. Le dije, entonces al ratito los escuchamos. Y ya en la noche que llego, platico con él y dije, por favor, abre uno y dime qué escuchas. Sin decirle, ¿no? Sí, Lo que dime había que no pasado. estoy loca, Exactamente. Dime que no estoy loco. Suena muy tóxico, pero sí, así se lo dije. Fíjate, cuando se trata de fenómenos de psicofonías, generalmente se ocupa que haya algún ruido para que las voces que se van a comunicar contigo utilicen esos mismos ruidos para poder ser escuchados o grabados en la cinta o en el dispositivo que se utilice. Pero en cambio también hay fenómenos sonoros que esos se oyen sin necesidad de ningún aparato, ¿no? Se oyen directitos, Sí, claro. claritos se oyen. Pues yo me quedé sorprendida de la claridad con la que se escucha en los audios. He regresado al consultorio, pero no he sabido qué hacer porque yo siento que ahí debo de preguntar qué está pasando. ¿Qué está pasando o qué pasó? Y y no he tenido el valor, honestamente. Cuando te sientas lista. Así es. No, y aparte, ¿quién sabe qué será eso, no? No Sí. podemos saber qué sucedió ahí o qué está pasando. Capaz que quieres interactuar con ese fenómeno y tal vez o sale peor. Yo he sabido de casos de gente que hace ese tipo de... Pues de que ve algo raro y ahí va A ver qué está pasando. y nada más le dicen, no es tu problema y ya. ¿Sí? Ok. Es que a veces se puede y a veces no se puede. Yo creo que depende de la preparación, ¿no? De cada persona. Sí, pero también depende de que si la persona que está pasando eso tenga que pasarlo para aprender algo. Es decir, por ejemplo, si tú quieres sanar a alguien, a veces se puede y a veces no puede. Aunque tú quieras, te dicen, no. La propia resistencia también del cuerpo. No tanto por eso, sino de que esta persona está pasando por este momento porque tiene que aprender de algo que hizo o algún aprendizaje va a tener después de este momento de catarsis que está teniendo, ¿no? Es muy cierto. Es muy cierto, no me había acordado de eso, pero sí también hay que dejar que cada quien tenga su proceso. Otra historia, a ver. Creo que ahorita no me viene otra a la mente. De repente sí salen, pues, pero yo creo que ya cuando les traiga el Padre César, ahí van a salir varias. Brujas Brujas. que te hayan querido hacer algo malo. Oh, es cierto. Duendes. Gracias, sí es cierto. Fíjate que en cuestión brujería, yo no soy tan fan de la brujería, pero hace 2 añitos, más o menos por estas fechas, corría una chica que con justamente pruebas vi que estaba ella robando en el lugar donde estábamos trabajando. Entonces la niña venía de la Ciudad de México y ella me decía que sus tías se dedicaban a hacer satanismo, que ellas cualquier cosa que yo quisiera ella podía ayudarme y aunque fuese a distancia, ¿no? Entonces cuando yo corto esta relación laboral con ella, pues se fue muy molesta. Para empezar se fue muy molesta porque no hay nada peor que tengas todas las evidencias Y que lo nieguen. y que lo nieguen, exactamente. Entonces unos 3 semanas después empiezo a ver cosas raras y la gente de mi alrededor también lo empezó a notar. Empecé a ver moscas
Cuando yo empezaba a trabajar, empezaba a platicar con los clientes que tenía y empezaba a ver moscas en mi área de trabajo, muchas moscas. Entonces yo decía, ¿cómo en un lugar como una plaza comercial puede haber tantas moscas? Y nuestro local estaba súper infestado de moscas. Y no es un local de comida como para acá. Exactamente. Entonces, cuando empiezo a ver las moscas, pues empiezo a notar que me seguían más a mí. Y me hacían hasta bullying, ¿no? Los compañeros. ¡Ey, no se bañó! Y yo, te lo juro que sí, con shampoo del más caro, del Caprice. Entonces... Del de bolsita. Del de bolsita, del de antes. El Van Aert. Ándale. Y jabón del Rosita. Oye, entonces empecé a ver que las moscas se me empezaban a meter a los ojos o a la boca, justamente cuando yo empezaba a platicar con un cliente. Ah, caray. Y después, cuando yo empezaba a decir, o sea, ¿qué onda con esto? Y yo decía, váyanse, o sea, no son bienvenidas aquí, váyanse. De repente era con los clientes. El cliente que yo sentaba, el cliente que se le metían las moscas a la boca o a los ojos. Entonces la gente se levantaba y se levantaba molesta. Sí, molesta, exactamente. Hacían cara de, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, no, luego vengo, bye, gracias. Entonces, obviamente que mis números en cuestión trabajo fueron bajando. Y empecé a tener mucho dolor en el vientre. Entonces, duré así como mes y medio más o menos. Yo soy una persona que fuma mucho. Me salí a fumar porque estaba ya desesperada. Ya estaba con la frustración a todo lo que daba. Porque apenas abría la boca y se me metían las moscas. Y un día que regreso de fumar, regreso y frente a mi entrada estaba una compañera haciendo una demostración de peinado. Entonces era bien curioso, me iba yo y todas se ponían a vender y ventas. Y llegaba yo y corría toda la gente. Entonces no me quería mentalizar con eso. Pero cuando yo llego ese día, me dice mi compañera, Cari, ven. Y ya me acerqué yo, le dije, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que la señora quiere hablar contigo. Y ya le dije, ¿qué pasó, señora? Le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Y me jala del brazo y me dice, ¿desde cuándo te estás sintiendo mal? ¿Hace cuánto que ves moscas alrededor de ti? Y yo venía llegando y no traía ni una. Entonces le dije, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Y me dice, te están fregando, ¿que no te estás dando cuenta? Dijo, tú traes un muerto colgado de ti. Dijo, eso que tú sientes en el dolor, porque te duele el vientre, me acuerdo que me tocó en lo que es el vientre y me apretó, esto no es tuyo. Me dice, y te quieren fregar. Y van con todo, porque para haber sacado un muerto es casi como hacerte vudú. Y yo le dije, no, creo que se equivoca. Y me dijo, niégalo todo lo que quieras. La que lo traes eres tú. Me dijo, pero ocupas arreglarlo ya, sí o sí. ¿Y qué hiciste? No, así lo dejé. Yo así lo dejé porque yo dije, no. No creo en eso. No creo, exactamente. Para mí el negarlo, quizás soy muy berrinchuda en ese sentido, pero no sé, mi naturaleza quizás, porque he negado muchas cosas que de todas maneras me están pasando a veces y hasta que digo, ya, pues lo acepto, sí está pasando. Pues esa vez yo recuerdo que le hablé a una abuelita, que era una abuela adoptiva, me adoptó porque ella era muy... ella decía que ella la protegía mucho el Espíritu Santo y que ella todos los dones que tenía eran porque la Santísima Trinidad sabía que ella era portadora de luz. Entonces yo recuerdo que lo primero que hice, como decir, necesito hablar con alguien que pueda entender que me está pasando esto. Agarré el teléfono y le marqué a mi amiga. Y le dije, hola, le dije, ¿me puedes pasar a tu mamá? Y me dice mi mamá que no puede hablar contigo. Y yo, ¿what? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y me dice, no, dice, fíjate bien, que ya sabe lo que tienes y que ya sabe lo que estás pasando
Pero que tú lo tienes que arreglar. ¿Eh? No. ¿Qué te dijo? Me dijo que me permitiera ayudar. Me dijo que te permitas ayudar. Dijo que ella va a hacer mucha oración por ti, pero que tienes que creer que lo que te está pasando sí te está pasando. O sea, para empezar era como acéptalo para poderlo arreglar. Resolver. Precisamente. La aceptación. Mientras no lo aceptara, pues no me iban a poder ayudar a hacer nada. Vuelvo a lo de los sueños. Yo a la señora la llegué a soñar que estaba ella en un panteón y que estaba ella como en postura de flor de loto, se llama. ¿A qué señora? ¿A la tu abuelita? Ajá, mi abuelita. Que estaba en esa postura como de meditación. Entonces cuando yo la sueño, ella estaba en meditación, pero tenía un frasco grande en la cabeza. Y en ese frasco, mientras ella estaba haciendo oración, yo veía cómo había sombras alrededor de ella y que ella se las estaba tragando. Entonces me decía, yo no voy a aguantar mucho tiempo, tienes que hacer algo. Y fue ahí donde dije, sí, debo de hacer algo. O sea, ya cuando yo lo vi en mis sueños, totalmente, de una manera muy fuerte, yo dije, esto no es un juego. Esto no es un juego y debo de hacer algo. Entonces, no sabía por dónde empezar. Pero a mi trabajo llegó una chica que formó parte de mi equipo de trabajo por un breve tiempo. Pero a los 3 días me dice, oye, ¿crees en los ángeles? Y yo, por Dios, ya creo en todo, en todo, dije. Me dice, lo que pasa es que he notado ciertas cosas. He notado moscas y he notado esto y he notado la pesadez que traes. ¿Lo tapo? Okay. No, espérate. Es que es el camión de la basura. Ah, se va a tardar, ¿verdad? Okay. Sí, entonces, a los días llega una compañera ahí al trabajo, una compañera nueva, una chica que se integra con nosotros y ella discretamente me empieza a comentar, me dice, oye, Cari, dice, no te quería decir, dice, pero yo he notado ciertas cosas que veo que no son tan buenas, dice, para ti, dice, porque me dice, ¿sí crees en los ángeles? Entonces fue cuando yo le dije, ay, yo creo en todo, ahorita a estas alturas de la vida, ya puedo entender que existen más cosas que nosotros. Entonces me dice, es que yo he visto moscas y he visto esto y he visto el otro, y cuando tú llegas, las ventas se pausan. Dice, entonces, mijita, estás con un problemón encima y tienes que hacer algo. Y le comenté sobre la otra señora que ya había llegado y me había dicho, me dijo, no, pues, ¿qué estás esperando? Entonces ella practicó lo que es una limpia, una limpia, y donde se suponía, o a las personas que saben, me decían que la limpia tenía que ser en un río, que porque debería ser agua corriente. Agua corriente. Tienen sus cosas como muy, ¿cómo se puede decir? Muy ordenadas, que llevan un orden. Entonces ella me decía, tiene que ser en un río. Y precisamente el día que lo programamos, unos tormentones horribles. Y me dice, no, dice, es que lo que te hicieron es muy fuerte. Supuestamente el trabajo que me habían practicado se llamaba enraizado. Entonces, habían sacado restos de alguna persona fallecida, habían colgado que una foto mía y que habían puesto pertenencias mías, y que este tipo de trabajo lo que querían lograr era que yo, junto con todo aquel que me quisiera ayudar, se fuera para abajo. Entonces era increíble cómo yo realmente lo estaba viendo y no sabía lo que estaba pasando. Cuando ella termina de hacerme esa limpia, me dice, ahí vas a ver lo que te pusieron. Entonces el fuego se levantó porque fue una limpia con fuego y no sé qué tanto. Entonces el fuego se levanta de una cacerola, como en remolino. Ajá. Y al centro quedaron como lo que ella prendía en algodones con alcohol. Ajá, entonces la forma que toman los algodones cuando ella termina de hacerme esa oración y todo, era como de un cráneo. Ah, una calavera. Una sí. calavera tal cual. O sea, y yo dije, no manches, dije, ¿qué pedo? Me dijo, ahí vas a ver lo que te pusieron. Ahí va a salir. Y me decía, y no hagas esto y no voltees para tal lugar
y lo que oigas o escuches, de ahí no te mueves. Me puso a medidas de un círculo de sal para protección. Pues la brujería para mí era inexistente, como muchas otras cosas, y ya con eso que pasé y que real, sufrí bastante y muchas personas vieron este tipo de sucesos, fue algo de cuidado, hay gente mala. Sí, esa es una, ¿no? Pero también existen otros tipos de sanaciones a distancia, que no necesitas ni siquiera que la persona esté ahí, ni meterte en un círculo de sal. Los nada. rituales, ¿no? Sí. Sí, no necesitas hacer ningún ritual. Oye, y también se me ocurre, ¿por qué no se te ocurrió ahí pedir ayuda de los perritos que te cuidaban? ¿Te acuerdas de los angelitos que mencionaste? Yo creo que cuando en ese momento, creo que no se me ocurrió, te voy a ser honesta, no se me ocurrió, pero no sé si era, ella me decía, tienes que combatir cierto nivel de maldad con cierto nivel de algo bueno, ¿no? Entonces yo no sabía cómo usar ese tipo de cosas. Para mí nada más el decir, Dios mío, protégeme, mándame a alguien, era porque quizá no me sentía como que ocupando algo así tan urgente, auxilio, me están matando, ¿no? Y ahí sí no sabía cómo manejar la situación, te soy honesta. Y otra cosa también, es muy común que se dice o se sabe de que cuando te mandan así un trabajo y que se lo reviertes, se les va a esa gente y les pega duro también. Así es, así es. El karma, cuidadito con Es el karma. Yo lo que nombro, o sea, toda acción buena te trae una reversa buena, y toda Sí, acción sí. mala. Yo tengo una pequeña filosofía de vida que comparto con las personas que me conocen. Que cuando estás en una situación que no te sientes muy cómodo o ves algo que para ti no está bien, siempre yo les digo, no hagas nada, disfruta el escenario como si fuera una película y tú nomás ve cómo el karma solito se encarga de poner a todos en su lugar. Fíjate que ese tipo de cosas, cuando te las hacen, obviamente, por ejemplo, esta niña que me ayudó me dijo, te voy a ayudar porque yo veo cómo ayudas. No te voy a cobrar porque hay cosas que no se cobran. Punto. Dijo, yo cuando hago este tipo de situaciones cobro. Cuando la gente cree que tiene que pagar, tú ya has pagado muchas cosas que no has hecho. Dice, entonces yo te voy a ayudar, punto. Cuando ella me ayuda, ahora sí que de alguna manera te dejan una enseñanza muy padre, pero ella sí me dejó como que la parte de, si tú sientes esto, inmediatamente vas a hacer esto, ¿no? O sea, ciertas cosas en meditación, en que tú solito sepas enseñarte a protegerte. Ni siquiera sabía eso. Yo siento que yo soy como un bebé de 38 años. Porque real, creo que soy una persona que aún cree que existe bondad dentro de las otras personas. Y no siempre es así. No siempre, pero No siempre es así. Sí lo hay. La gran mayoría de las personas a tu alrededor tienen buen corazón. Pero cuando te topas una de las que no son de buen corazón, sí te siembran. Lo mejor es alejarte de ese tipo de personas, ¿no? De hecho. Cruz. Sí. que se vaya el diablo bien Jesús. Claro. Sí, porque incluso hasta el más peleonero que tú veas del barrio ama a sus hijos. Y sus hijos son unas balas también, pero se quieren entre ellos. Claro. Aquí vamos a hacer un pequeño corte. Oye, Cari, no te ibas a contar la historia de la sanación que te hicimos, pero como... Lo voy a platicar así tal cual. O sea, para mí, por ejemplo, la vez que me lastimé de mi espalda, que me quedé sin caminar, nada, ni medio paso podía dar. Estaba ya rumbo al trabajo y me agaché a abrocharme mi zapato. Cuando me levanto, dije, perdió fuerza mi espalda. Para eso te estoy hablando de que soy una persona que ya había pasado por displasia en la médula ósea y había tenido muchos problemas con lo que es columna.
Entonces me espantó muchísimo la idea de que algo en mi espalda pudiese estar mal. De que no pudieras caminar. De que no pudiera caminar, sobre todo porque estaba muy bien. Entonces, de un minuto a otro ya no me pude mover, no me pude quedar de pie y no me pude quedar sentada. Tenía que tomar como cierta postura donde no me girara la cadera, donde no estuviera totalmente horizontal, y tenía que tener almohadas para estar semisentada. O sea, entonces hubo una persona que empezó a ayudarme a distancia y se hizo una sanación. No sé cómo se pueda manejar este tipo de sanación, porque es algo que yo no había sentido, pero cuando me dicen vamos a empezar con esta sanación, yo empecé a sentir mi espalda caliente. Eso sí me acuerdo que empecé a sentir caliente, empecé a ¿cómo lo puedo decir? Como si me estuvieran inyectando algo. Entonces, obviamente que cuando tú estás mal y llegas a un grado de esta parte que te paraliza físicamente, no es tan fácil nada más que te levanten de la noche a la mañana. Y me agradó mucho saber que es un escalón más para aprender. ¿Cómo pasó? No lo sé. Quizás tú me puedas decir o explicar si existe esto. Yo me imagino que ese es el tipo de sanaciones energéticas, ¿no? Que se hacen en base a meditación o algo así. Lo que pasa es que ese tipo de meditaciones, la persona que lo hace se sale del cuerpo y trabaja con tu cuerpo, pero tu cuerpo que no está, tu cuerpo no físico, pues. Okay. Generalmente a veces pues, es la persona sola, o a veces pues, son más personas que están en el astral, por llamarlo así, y entre todos ayudan a esta persona, si es que se permite ayudar. Por lo mismo, pues si tú también no lo bloqueas y no lo crees. No por eso, sino porque a veces, porque por ejemplo me ha tocado saber de personas que están mal y se quieren ayudar, pero por llamarlo así, el ángel de la guarda de esa persona le dice no lo ayudes, tiene que estar pasando esto por algo, por aprendizaje o por karma. Okay. Que dices, no, es que él hizo esto malo y es consecuencia de sus actos, tiene que aprender con esta lección. ¿Cómo le vas a ayudar? Lo mejor ayuda es el aprendizaje que va a tener al momento de aceptar, etcétera, etcétera. Y como dicen que el alma, hay un dicho, ¿no?, que el alma es el reflejo del cuerpo. Cuando tú sanas el alma, el cuerpo se sana. Ok. Entonces, por eso es como la a grosso modo es lo que sucedió. Lo que yo creo que sucedió, ¿no? Ajá. Pues fue algo muy bonito. Vete a saber. Sí. O sea que aquí tenemos el contraste de dos sanaciones. Sí. Y que a final de cuentas, a lo mejor todo te ayuda. A lo mejor poquito físico, a lo mejor poquito energético. O sea, pero cuando tú te quieres ayudar y cuando tú te permites y cuando estás en el punto donde ya vas a avanzar, es cuando a lo mejor pasa esto. Porque igual a lo mejor este tipo de sanación, como tú dices, energética, si mi cuerpo no hubiese estado preparado, a lo mejor emocional, física, como tú quieras, no haya permitido, y aparte más lo que mencionabas tú, de que sí se puede ayudar a la otra persona, creo que todo debe de fluir, y si algo no... Es decir, con esto podemos deducir que una vez que ni el tiempo existe, ni el espacio existe, ni la distancia, cuando la persona se sale del cuerpo y trabaja, ahí no existe nada. Porque esa persona que te dio estaba a distancia y no estaba ni siquiera enfrente tuyo. No, por eso es a distancia. Hay un ejemplo, ahorita que están hablando de eso, me acordé del psicoanálisis y las terapias que hacen, de cómo se van hasta tu pasado, sanan tu pasado y te arreglas en tu presente. Eso. Fíjate, qué curioso, ¿no?
hay que sacar más de ese tema, investigar más de ese tema. Sí, sí, está muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, Cari, otra cosa que nos quieras comentar, que nos quieras compartir. Pues yo creo que creer que hay más adentro de nosotros de lo que vemos físicamente, esto es algo bien importante. Entonces yo creo que dentro de lo serio de mi vida o lo importante de mi vida o lo sustancioso de mi vida es creer. No eres una bola de carne con huesos y ojos. O sea, real hay mucho poder dentro de cada persona. Hay manifestaciones que se te van a presentar y si tú lo crees, vas a empezar a verlas. Así y es. si no lo crees, no va a pasar nada en tu vida fuera de lo cotidiano. Pues es que todos somos dioses, todos tenemos un pedacito de Dios Así adentro de es. nosotros. Y es hermoso saber eso, la verdad es hermoso. Te llueven bendiciones. Ujú. Bueno, pues sin más, nos despedimos de ti. Fue una charla muy entretenida, muy tranquila, muy relajante, sobre todo tu timbre de voz y el ritmo que manejas nos dejó muy relajados. Generalmente nosotros estamos riéndonos todo el tiempo y esta vez estuvo muy, muy agradable, muy serio, muy tranquilo. Espero que les haya gustado a todos ustedes también. Ahí nos vemos en 15 días. Chao. Muchas Bye. gracias, Bye. bye.